Por favor, buenos días con todos. Buenos días, Confirmen, por profe. favor. Confirma, por favor, si ves la pantalla habilidad verbal. Buenos días, Correcto, profesor, profe, sí sí se lo veo. mira. Ya, correcto, correcto. Entonces vamos a empezar el curso de habilidad verbal. Atención, como ustedes saben, es un curso que no requiere conocimiento previo, es lo más importante. Tampoco requiere una memorización, como ocurre en la mayoría de los cursos. Por lo tanto, mi sugerencia siempre ha sido empezar el examen de admisión con habilidad verbal, porque de alguna manera, en primer lugar, si se trata de comprensión textual, van a venir 3 textos de opción múltiple, 5 preguntas de opción múltiple, y en realidad si son 3, son 15 preguntas de comprensión textual, ¿no? Y de repente vienen 20 o 21 preguntas del curso habilidad verbal, ya se va a llenar con los otros temas. Pero la comprensión lectora o con la comprensión textual es el ejercicio principal que tenemos que habilitarnos esta tarde, esta mañana. Tenemos que entrenarnos porque, como ustedes bien saben, el curso de habilidad verbal se mejora con la práctica, o sea, con la lectura de los textos, ¿no? O sea, la palabra habilidad significa capacidad, y esa capacidad se puede acrecentar, se puede mejorar, se puede progresar, siempre y cuando la condición es la lectura, ¿no? Bien, hay 2 tipos de preguntas para la comprensión lectora que son claves, ¿no? En primer lugar, decir que la didáctica de la lectura debe anclarse en 2 formas idóneas que logren una adecuada evaluación de la comprensión de texto. Las principales preguntas o ítem de comprensión lectora corresponden, en primer lugar, a la pregunta por el tema central y, en segundo lugar, a la pregunta por la idea principal. Con respecto al tema, debo decir, ¿no?, que alude a una especie de fórmula que constituye la palabra clave, por así decirlo, y que muchas veces se presenta como el título del texto, pero en este caso, si a mí me preguntan por el tema central, no va a aparecer el título, ¿no? Yo tengo que asignarle un título de acuerdo a mi interpretación. En ese sentido, la palabra clave, por ejemplo, si yo digo los obstáculos de la ciencia, la palabra clave es ciencia, ¿correcto? Y en ese sentido, debo ver todo lo referente a la ciencia. La palabra obstáculo significa los escollos, ¿no? Lo que no me permite acceder a la ciencia. Y el otro tipo de pregunta es por la idea principal. Aquí tiene que ver con un enunciado, o sea, una oración con sentido que tiene que ver con la jerarquía, o sea, cuál es el que tiene mayor peso, mayor importancia. Algunos hablan de mayor centro de gravedad del texto. Por ejemplo, si el tema central es los obstáculos de la ciencia, la idea principal se podría enunciar así: los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. O sea, yo estoy precisando los obstáculos de la ciencia, que serían a 2 niveles, económica e ideológica. Por lo tanto, la idea principal es el desarrollo, ¿no?, del tema central. Vamos a poner un ejemplo. No sé si podemos subir un poquito al texto A, para leerlo, por favor. Vamos a leerlo, por ser el primero, vamos a leerlo en conjunto. Hasta ahí nomás. Muy bien. Voy a leerlo con ustedes, porque esto es importante, ¿no? Leer el texto, y además el texto se refiere pues a un ámbito que está descuidado, no solamente por la universidad peruana, sino está descuidado también por el país, que son los estudios
los estudios culturales, sobre todo los estudios coloniales culturales, ¿no? Está muy descuidado este aspecto y aquí tenemos un tema sobre los estudios culturales, ¿no? Ya, leamos conjuntamente. El sol ha sido considerado como la divinidad principal del Estado incaico, aceptándose sin mayor examen su preeminencia sobre cualquier otra divinidad y su carácter simbólico fundamental como figura paternal del Inca mismo en su función gobernante. Hasta aquí no hay que olvidar que si es en el caso de un gobernante, en la época en que se consideraba el Tahuantinsuyo, es la época del Renacimiento, donde surgen los estados monárquicos y siempre el rey o el monarca era considerado el hijo de Dios y que por lo tanto tenía el derecho a gobernar por derecho divino, ¿no? Porque Dios así lo señalaba, que los hijos deberían ser los gobernantes. Entonces, hasta ahí dice la figura paternal del Inca. El Inca es el padre de todos los que viven en el imperio, en el Tahuantinsuyo, ¿no? Y gobierna por derecho divino, ¿no? Uno de los títulos frecuentes de los incas era precisamente el Inti Churin, o hijo del sol. O sea, el Inca era hijo del sol, con lo cual se afirmaba su ascendencia divina. Pero en los comentarios, se refiere, cuando yo dice, pero en los comentarios, se refiere al libro fundacional de la nación peruana, que es Los comentarios reales de los incas de el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Hay un cronista toledano que se llama Inca Garcilaso de la Vega, que escribe un libro que se llama Los comentarios reales. Por eso acá dice, en los comentarios, por otro lado, se coincide con la afirmación de Valera. Valera es otro cronista, Valera es un cronista, un clérigo, un sacerdote cronista, ¿no? Un religioso cronista. Dice, se coincide con la afirmación de Valera acerca de la importancia del sol como representación material de una fuerza superior e invisible. Ila Tecche en Valera, Pachacamac en Garcilaso. Ustedes saben que Pachacamac, en Lima existe unas ruinas que son las de Pachacamac, que aluden en todo caso a la invisibilidad del dios sol, ¿no? Que le infunde su propia fuerza y calor y le asigna su función. La función es cargada de la vida sobre la tierra, muy a tono con el tópico del dios ignoto o desconocido de Diógenes de Laercio. Diógenes de Laercio es un doxógrafo medieval, es una especie de cronista o historiador de los filósofos antiguos. Diógenes de Laercio es un doxógrafo, un estudioso de los fragmentos o de los libros o de los textos escritos por pensadores antiguos. Sin embargo, este carácter subordinado del sol no impide que aparezca en los comentarios y otras crónicas, como es el caso de Durán. Durán es un escritor sobre temas culturales muy renombrado, sanmarquino él, como la causa inmediata de la labor civilizatoria de Manco Cápac y Mama Uyu, o como elemento cuyo origen se ubica también en el lago Titicaca. Aunque en los comentarios se afirma cuidadosamente que se trata de una entre otras fábulas, sin duda por problemas de censura y de una necesaria distancia para evitar acusaciones suspicaces, el origen solar de los incas y su imperio es uno de los ejes semánticos. La palabra semánticos traduce contenido
sobre lo que gira la argumentación de la obra acerca de la legitimidad o de la legítima autoridad de los incas sobre el resto de la población andina. El texto está extraído de el fallecido el año 2024 José Antonio Mazzotti, que es un historiador y literato peruano, sobre todo literato, que hizo su carrera en Estados Unidos. Se llama el libro de Mazzotti, se llama Coros Mestizos del Inca Garcilaso, Resonancias Andinas. De ese libro hemos extraído este fragmento. Ahora, la tarea es volverla a leer con la vista y subrayar las palabras o las frases que no están claras. Vamos a dar un tiempito, 5 minutos. Ya muy bien, una vez leído el texto con la vista, ahora de lo que se corresponde, lo que tratamos de hacer es aclarar algunas palabras, como por ejemplo la palabra preeminencia, que está en la línea 2. Preeminencia aquí alude lo más alto de la jerarquía, o sea, lo que está más arriba, lo más alto. ¿No? Cuando se refiere a la figura paternal del Inca, se refiere que, si bien es cierto que los súbditos, o sea, los miembros del Tahuantinsuyo, tienen como padre al Inca, el Inca a su vez tiene como padre el Sol. O sea, el gobernante es el hijo del Sol. O sea, ¿por qué gobierna el Inca? Porque tiene ascendencia divina, ¿no? Es el hijo del Sol. Y por otra parte, el Sol representa la vida, es una fuerza superior invisible sobre la Tierra. Todo lo que ocurre en el mundo ocurre por la fuerza divina del Sol. ¿Cierto? Ahora bien, si bien es cierto que Manco Cápac y Macamoyo son los fundadores del Estado Inca, ¿dónde se origina eso? En el lago Titicaca. Por eso, cuando tú llegas a Puno, hay un aviso inmenso que dice, aquí nació el Perú. Eso se refiere a este mito
de que Manco Cápac y Mamahoyo salen o emergen del lago Titicaca, ¿no? Y por último, debo señalar que este origen solar de los incas y de su imperio es uno de los ejes de contenido sobre el cual gira la autoridad de los incas sobre el resto de la población andina. O sea, ese espíritu patriarcal de ser hijos del sol y a la vez los súbditos son hijos del Inca. Por eso los incas son los padres, ¿no? Muy bien, ahora vamos a esto, una vez aclarado estas partes, vamos rápidamente al tema. ¿Cuál es el tema del texto? ¿No? El tema se aborda en el texto la consideración de que el Padre Sol es la divinidad principal del Estado incaico, porque los incas, como hijos del Sol, tuvieron legítima autoridad sobre el resto de la población. O sea, el tema central es el Padre Sol es la divinidad principal del Estado incaico. Y ahora veamos la respuesta en la idea principal. ¿Qué debo poner ahí? Que existieron fábulas o varias fábulas, por ejemplo, también la fábula de los hermanos Sayar, ¿no? Que salieron del cerro Tamputoco, que está en el Cusco, es otra fábula sobre el origen de los incas, ¿no? Existieron varias fábulas, pero en el texto se menciona la fábula de emerger del lago Titicaca. No explica las otras fábulas, pero sí dice que existieron varias fábulas sobre el origen del gobierno de los incas, en donde la que tiene mayor predominancia es la del origen solar. Entonces, ¿qué debo poner en idea principal? Existieron varias fábulas sobre el origen del gobierno de los incas, pero la de mayor predominancia es la del origen solar. Eso es lo que debe ir ahí en idea principal. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o algo por aclarar? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, vamos a ver cuántos alumnos hay en el salón. 88 parece. Sí. Ya, muy bien, muy bien. Vamos de una vez a retornar al aula. Ya. Bien, entonces ahora vamos a aclarar un poco el texto B que está borroso. Vamos a pasar al texto B. Vamos a subir un poco, por favor, texto B. Ajá. Ahí. Muy bien, muy bien. Colega que está apoyando en mover la pantalla. ¿Se ve el texto B? Confirmen, por favor. A ver, el señor Profe. Quispe. ¿Se ve, no? Sí, se ve, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a leer ahora el texto B, ya que no ha habido ninguna pregunta de aclaración sobre el texto A. Vamos a ver el texto B. El texto B alude a las teorías de las formas de gobierno. Es un texto de filosofía política que el curso de ética y filosofía política es un curso que algunos van a llevar cuando ingresen a la universidad. Antiguamente se llamaba Introducción a la Filosofía o Filosofía, pero ahora se ha acordado que sea algo más preciso y la ética, debido a que en el Perú hay mucha corrupción, se está llevando cursos de ética para que los alumnos aprendan lo bueno, lo que debe hacerse con bien, con bondad y con justicia. Ya, ese texto es de filosofía política y tiene que ver con las teorías de las formas de gobierno. Su autor, que está abajo, dice Norberto Bobbio. Ese es un libro que está editado por el Fondo de Cultura Económica de México y que fue publicado en el año 2019. Ya, es un libro más antiguo, pero la última edición, la que hemos comprado para poder, de donde sale este texto, es la edición del 2019. Ya, se llama así, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Este libro fue motivo de clases del año académico en la Universidad de México,
del autor, que es un reputado filósofo político italiano, Norberto Bobbio, y que fue dictado el año 1975-1976. Ya, muy bien. No. Vamos a leerlo de nuevo, así de corrido, y luego vamos a dar un tiempo para que lo vuelvan a leer con la vista y puedan hacer ustedes solos el ejercicio de escribir en las partes punteadas, en la línea punteada, el tema central y la idea principal. Bueno, les recomiendo usar un lápiz para que si hay algún error en la escritura del tema o de la idea se pueda borrar y corregirlo. Bien. Vamos a leerlo conjuntamente también por ser un ejercicio de prueba, de un tipo de ejercicio, ¿no? El anterior era un tema sobre los estudios culturales, sobre el imperio incaico. Este de aquí es un texto de filosofía política que se refiere a la teoría de las formas de gobierno. Bien, comienzo entonces. Antes de iniciar la exposición y el comentario de algunas de las más conocidas teorías de la forma de gobierno, conviene hacer algunas consideraciones generales sobre el tema. La primera consideración es que generalmente cualquier teoría de las formas de gobierno presenta dos aspectos, uno descriptivo y el otro prescriptivo. Como ustedes saben, la descripción es señalar las características de algún objeto que se quiere describir, ¿no? Pero lo prescriptivo tiene que ver con el deber ser, es decir, tiene que ver con la ética. Son reglas éticas lo prescriptivo. Ya. En su función descriptiva, el estudio de las formas de gobierno se resuelve en una tipología o en una clasificación de los diversos tipos de constitución política, que de hecho, es decir, en la experiencia histórica y más precisamente en la experiencia histórica conocida y analizada por el autor, se presentan a la vista del observador. Como ya les he dicho, ¿no? La descripción consiste en describir características o cualidades del objeto que estoy describiendo y luego hacer una especie de tipología, ¿no? ¿Qué tipo de objeto es? Ahora bien, el escritor político en este caso se comporta como un botánico que después de haber observado y estudiado atentamente un cierto número de plantas, las divide de acuerdo con las diferencias o las une según sus afinidades. Y al final llega a clasificarlas bajo un cierto orden. Las primeras grandes clasificaciones de las formas de gobierno, como la de Platón y la de Aristóteles, son de este tipo. Dicho de otro modo, derivan de los datos recabados de la observación histórica y reflejan la variedad de las formas en las que se organizaron las ciudades griegas de la Edad Homérica en adelante. Muy bien, percátense ustedes que cuando trata de describir las teorías de las formas de gobierno, solo las describe pero no las prescribe. Es decir, él ha dicho que hay dos aspectos, uno descriptivo y el otro prescriptivo, pero solo ha desarrollado el descriptivo. El prescriptivo, que tiene que ver con la ética, no se menciona en el texto. Y por otro lado, los primeros que hicieron una descripción de esa naturaleza han sido los clásicos de la filosofía, que son Platón y Aristóteles. Para ello, ellos observaron, investigaron las constituciones de las ciudades-estado, porque de alguna manera el Estado tiene que ser gobernado por sus ciudadanos, ¿no es cierto? La palabra Estado proviene de ciudad, y todo ciudadano es un estadista o una parte del Estado. Por eso la palabra polis, que significa ciudad, significa también política, ¿no? O sea, la política
Si la política tiene individuos que son sus ciudadanos, entonces los políticos son los ciudadanos. Esa derivación es una derivación que se deduce del mismo término polis, ¿no? Que significa ciudad o ciudadanía. Las polis griegas, o sea, las ciudades griegas, eran estados que tenían una ley de constitución, ¿no? O sea, había para saber cómo se desarrollaron las formas de gobierno, hay que saber estudiar las diversas constituciones de las ciudades. Y esto es justamente lo que realiza Platón y Aristóteles. Ellos hacen observaciones y estudios de las diversas leyes de constitución de las ciudades. Y es a partir de ahí que ellos elaboran unas teorías de formas de gobierno. Y una primera es la función descriptiva, que se trata de estudiar y leer e interpretar esa constitución, ¿no? ¿Cuáles son los principios de esa constitución? Si es una constitución democrática, o es una constitución oligárquica, o es una constitución dictatorial, o es una constitución imperial. ¿Qué tipo de constitución es, ¿no? Eso se va a derivar del estudio de la constitución, ¿no? Es una constitución anárquica, democrática, autoritaria, aristocrática. Todo eso se va a determinar después del estudio de la Constitución. Por lo tanto, las teorías de la forma de gobierno, en su función descriptiva, alude a un examen y a un análisis y estudio de las constituciones. Muy bien. Ahora vamos a leer con la vista para que ustedes puedan marcar, voy a preguntar, para que ustedes puedan marcar cómo redactaría yo el tema central y cómo redactaría yo la idea principal. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes lean con la vista, por favor. Bueno, en este caso, el escritor político es el filósofo, en este caso, Platón o Aristóteles. Platón se comporta como un botánico que después de haber observado y estudiado atentamente un cierto número de constituciones, las divide de acuerdo con las diferencias o las une según las afinidades, y al final llega a clasificarlas bajo un cierto orden.
Las primeras grandes clasificaciones de las formas de gobierno, como las de Platón y Aristóteles, son de este tipo, o sea, descriptivas, ¿no? Dicho de otro modo, derivan de los datos recabados de la observación histórica y reflejan la variedad de las formas en las que se organizaron las ciudades griegas. Por ejemplo, la ciudad de Atenas se compara con la constitución de Atenas con la constitución de Esparta, y se ve que hay diferencias, ¿no? O sea, la de Atenas es democrática y la de Esparta es aristocrática. Y así, se va diferenciando, se va clasificando las diversas formas de gobierno. Muy bien, ¿cuál es el tema central? El tema central alude a algunas consideraciones acerca de la teoría de las formas de gobierno en su aspecto descriptivo. O sea, yo debo poner ahí consideraciones acerca de la teoría de las formas de gobierno en su aspecto descriptivo. ¿Y cómo debo llenar la idea principal? La idea principal se centra en el tipo de constitución política que evidenciaron los distintos pueblos que observaron y estudiaron tanto Platón como Aristóteles. O sea, el tipo de constitución política que evidenciaron los distintos pueblos. Esa sería la idea principal. Hay una diferencia entre el tema, que tiene que ver con lo más general, y la idea principal, que tiene que ver con lo más específico. Muy bien. Y ahora, el último texto de muestra sería el texto... Bueno, hay dos textos más. No sé si podamos subir, señor tutor, el texto C. Muy bien, muy bien. Un poquito más arriba. Ahí está, ahí está. No, no, más abajito, más abajito. Texto C, ahí. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Estamos en el texto C. ¿Se ve o no se ve el texto C? Sí, ¿Se visualiza o no? Profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien, se visualiza. El texto C. El texto C también es un tipo es un tipo de texto correspondiente a los estudios culturales tan venidos a menos tanto en San Marcos como en las universidades del Perú, porque yo creo que nosotros deberíamos comenzar siempre por saber en qué consiste la cultura, en qué ha consistido nuestra cultura en el pasado, ¿no? Porque solo a partir de ahí vamos a poder resolver los problemas del futuro. La historia entonces nos sirve como un instrumento para conocer bien lo que pasó y poder mejorar, ¿no? Bueno, también se trata de los estudios culturales, un texto C, nos habla, vamos a leerlo en conjunto, es breve, afortunadamente. El descubrimiento, la conquista y la colonización de América marcaron el inicio de un cambio de magnitud global antes de 1492. Antes, el mundo estaba compuesto por diferentes áreas económicas y culturales que estaban conectadas de manera desigual o que no estaban conectadas en absoluto. Por ejemplo, los incas no estaban conectados con Europa ni con otros continentes, se desarrollaron autónomamente, ¿no? Igual que los aztecas. Europa era marginal al circuito que tenía como centro a India y a China, mientras que América era una unidad separada. No existía América. Después de 1492, el mundo comenzó un largo proceso de convertirse en un único sistema interconectado. El mundo, con el descubrimiento de un nuevo continente como América, se interconectó con áreas nunca antes vistas o conocidas, ¿no? El predominio europeo, que sería el resultado final de esta transformación de siglos, comenzó con la explotación. Hay un predominio europeo, es evidente, porque fueron ellos los que llegaron primero aquí. Sería el resultado final de esta transformación de siglos, comenzó con la explotación de la mano de obra
los recursos y los conocimientos de los pueblos amerindios. En primer lugar, debo decir que ellos se equivocaron, le pusieron indios a los nativos, a los naturales de estas tierras, cuando ellos pensaban que estaban llegando a la India, ¿no? Por eso le pusieron indios. Pero para nada, las personas que vivían aquí no eran indios, sino eran naturales o nativos, los cuales a su vez tendrían que compartir cada vez más el control sobre sus propias vidas. Hubo un control de las propias vidas de los nativos, lo que desde el punto de vista occidental fue el inicio de la modernidad. Para aquellos ubicados en el extremo receptor fue el inicio de la otra cara de la modernidad, es decir, la colonialidad. O sea, mientras unos iniciaban la modernidad con el descubrimiento de América, para otros se iniciaba, o para los que vivíamos aquí, se iniciaba la colonialidad. Después de lo que los europeos encontraron, después de que los europeos encontraron su camino hacia América, comenzó una larga historia de tener que lidiar con Occidente. Lidiar significa lidiar, pelear. Tanto en términos de los procesos materiales, de transformación cultural y económica, que se desencadenaron, como en términos de las narrativas que los justificaron. Hubieron narrativas que los justificaron. Eso está extraído del libro Cómo piensan los indios, los intelectuales andinos coloniales y la cuestión del racismo, de La Mama, año 2022. Bien, vamos a darle una lectura rápida con la vista y luego escribir cuál es el tema central y cuál es la idea principal. Vamos a dar un tiempito para que ustedes puedan
habiendo leído por segunda vez y marcado, ahora sí estamos en capacidad para redactar el tema central, escribirlo en la parte punteada, ¿no? El tema central entonces aborda la interconexión entre modernidad y colonialidad, mejor dicho, entre europeos y los pueblos amerindios. O sea, el tema central es la interconexión entre modernidad y colonialidad entre europeos y los pueblos amerindios. Y la idea principal se centra en la lucha histórica de los europeos españoles con la manera de justificar el dominio económico y cultural sobre los pueblos amerindios. La lucha histórica de los europeos españoles con la manera de justificar el dominio económico y cultural sobre los pueblos amerindios. Ya muy bien, ahí tenemos el tema y la idea principal. Y ahora sí, podemos bajar un poquito más hasta el texto D, por favor. Bajamos hasta el texto D. Ahí está el texto D. Muy bien, hasta ahí nomás. Muy bien, muy bien. Texto D. ¿Se nota o no? Pueden visualizarlo, ¿no? Ese es otro estudio. Este texto también se refiere a los estudios culturales, estudios tan abandonados en nuestra Universidad San Marcos que debemos retomar. Es decir, yo no sé por qué en filosofía comenzamos a ver temas occidentales o europeos y no estudiamos el pensamiento peruano y latinoamericano desde sus orígenes, ¿no? Pero vamos a ver cómo hay un libro que nunca deberíamos olvidar, que son los comentarios reales de los incas, que es el libro de el cronista toledano Inca, así se llama, ¿no? Inca, se pone el nombre Inca porque su nombre es Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa es el nombre auténtico de Inca Garcilaso de la Vega. Él se cambió el nombre cuando se fue a España. Él vivió y nació en el Cusco. Su madre era una princesa, una ñusta incaica, sobrina de Huayna Cápac y nieta de Tupac Yupanqui. Y su padre era un hidalgo capitán español, Sebastián Garcilaso. O sea, él tenía como padres a una princesa inca y a un capitán español, ¿no? O sea, era un mestizo. Este Inca Garcilaso de la Vega escribió los comentarios reales de los incas que todos en el Perú, desde el colegio, desde primaria, deberíamos leer comentarios reales de los incas para saber cómo fue la historia del Perú en sus orígenes, ¿no? Bueno, vamos a leer el texto D, que también es un debate que hay sobre dónde realmente nació el Inca Garcilaso de la Vega. Todo el mundo sabe que nació en Cusco, pero ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿En qué calle? ¿En qué plazuela? ¿En qué distrito, no? Porque el Cusco es grande, tiene muchas provincias, ¿no? Entonces, hay todo un debate acerca de dónde nació, en qué lugar nació. Y vamos a leerlo, vamos a ver. A ver. Desde inicios del siglo XX se viene discutiendo sobre el lugar donde pudo haber nacido el insigne escritor e historiador cusqueño Inca Garcilaso de la Vega. Ya saben ustedes que se llama en realidad Gómez Suárez de Figueroa, pero que él cuando se fue a España se cambió de nombre por Inca Garcilaso. Inca por su madre y Garcilaso por su padre, ¿no? Todavía en 1912, o sea, en el siglo pasado, con el libro Los comentarios reales de los incas en la mano, el doctor José de la Riva Agüero, que es el insigne estudioso del origen también del Perú. Este José de la Riva Agüero era propietario, dueño de los terrenos donde hoy está la Universidad Católica, y al morir lo donó a la Universidad Católica que recién se fundaba, ¿no?
Este doctor José de la Riva Agüero es un insigne peruanista, ¿no? Dice, y era de alta alcurnia, dice, doctor José de la Riva Agüero y Osma, gran investigador y erudito historiador limeño que visitara el Cusco, identificó solares y casonas donde vivieron los primeros y segundos conquistadores. Por entonces, la idea que primó, a falta de datos verificables, en el año del cuarto centenario del nacimiento del Inca, 1939, fue la siguiente. El doctor Aurelio Miro Quesada, otro insigne estudioso de la obra del Inca Garcilaso, ya estamos mencionando dos, José de la Riva Agüero y el doctor Aurelio Miro Quesada, uno de los grandes estudiosos de la vida y obra del Inca, historiador, siguiendo los escritos del propio cronista, consideró que la casa donde vivió el capitán Garcilaso y su hijo fue el solar que hace la esquina entre la calle Coca y la Plaza del Regocijo o Plaza de las Carreras. Esta plaza está al costado de la Plaza de Armas, ¿no? A una cuadra. La razón es que allí acostumbraban los españoles jugar y romper cañas, y este espectáculo se veía muy bien desde los corredorcillos y balcones de esta vivienda que había pertenecido al conquistador almagrista don Pedro de Oñate, quien le retuvo hasta su muerte, ajusticiado por Vaca de Castro después del desventurado combate de Chupas en 1542. Muy bien, acá hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, que tanto José de la Riva Agüero como Aurelio Miro Quesada estaban en la búsqueda de saber exactamente dónde, y al final llegaron a la conclusión que era en la intersección, o sea, en la esquina. Hasta ahora está esa casita con segundo piso, la calle Coca y la Plaza del Regocijo, ¿no? Que está justamente al frente de lo que hoy día es el Museo del Inca Garcilaso de la Vega. O sea, la razón es que ahí acostumbraban los españoles jugar y romper cañas, ¿no? Y también esto había pertenecido al almagrista. No hay que olvidar que hay pizarristas y almagristas. Ustedes saben que los socios de la conquista, Pizarro y Almagro, se pelearon por obtener la hegemonía y el dominio del Cusco. Ambos no podían tenerlo, evidentemente, ¿no? Y ambos tenían seguidores. Este Pedro de Oñate era un almagrista, y cuando vino el Vaca de Castro, enviado por los reyes de España para pacificar, fue apresado y muerto por Vaca de Castro, ¿no? El señor don Pedro de Oñate, en el combate de Chupas, que fue un combate muy sangriento, ¿no? Los españoles aquí en el Perú llegaron, tomaron las riquezas, tomaron el oro, y cuando ya no pudieron simplemente enviar oro, comenzaron a repartirse las tierras, vino las encomiendas, pero en las encomiendas había mucho abuso, y así que el rey de España cambió las leyes, que ya no iban a haber encomiendas, y los españoles que vivían aquí, que eran los encomenderos, iniciaron una rebelión contra el propio rey de España, ¿no? Sí, eso se conoce con el nombre de las guerras civiles entre los españoles. No fue fácil, ¿no? Vaca de Castro fue el enviado del rey para pacificar esta tierra a sangre y fuego, por supuesto, porque los españoles encomenderos no querían dejar las tierras, querían seguir usufructuando y explotando al indio como si fueran esclavos, ¿no? Bien, hasta ahí. Este libro es de un tal Amado et al, que se llama Inca Garcilaso Cusqueño del siglo XXI. Es una edición del famoso Centro Bartolomé de las Casas. Uno de los que lucha y pelea por la humanidad del indio es Bartolomé de las Casas, que justamente se convirtió en un adversario del Inca Garcilaso, porque el Inca Garcilaso estaba a favor de los encomenderos, y entonces hay todo un debate ahí, un debate que de repente ya no nos alcanza, ¿no? Muy bien,
Vamos a leer con la vista y luego marcar, redactar, mejor dicho, escribir el tema central y la idea principal. Estamos dando un tiempo para que todo el mundo lea el texto y luego redacte. Voy a pedir algunos ejemplos. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a, no sé quién desea participar. Yo diría con nota, claro, si nosotros tuviéramos presencial, podríamos saber quién es el que puede redactar cuál es el tema, ¿no? No sé si hay algún voluntario que se atreva a, que tenga el atrevimiento, lo cual me parece muy importante, ser atrevidos, ser rebeldes, ser contestatarios, no es malo, es al contrario, uno tiene que aprender a participar, porque uno de los grandes problemas que tiene el país es que en política, por ejemplo, nadie quiere participar. Por eso que la gente buena se automargina y luego los gobiernan los corruptos. ¿Cómo es eso? Es decir, al parecer, a nadie le parece mala idea que otro gobierne por nosotros, cuando nosotros mismos deberíamos aprender a autogobernarnos, ¿no? Ya, el tema central del fragmento alude a qué. Profesor, ¿puedo participar? Ya, dime, muy bien. ¿Cómo te llamas para acordar? Rita. Apellido, Rita, ¿qué más? Jesús. Rita Ya, Jesús. Ese es mi ya, apellido. Jesús. Ya, muy bien. A ver, El tema central sería investigaciones del lugar de nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega. perfecto. Claro, o sea, se supone que los dos historiadores han buscado calle por calle, han preguntado dónde vivía, no todo, ¿no? A los vecinos, ¿no? Sí, ya, y con respecto a la idea, Y la idea principal sería de la Vega posiblemente vivió en el solar entre la calle Coca y la Plaza del Regocijo, según investigaciones de Quesada. sí, así es. La mayoría, los dos historiadores coinciden, pero aparte hay otros también que han coincidido de que ahí fue donde nació y vivió el Inca García, en la esquina de la calle La Coca y la Plaza de Regocijo. La Plaza de Regocijo es la plaza que queda, es paralela a la Plaza de Armas, a una cuadra, y ahí está también la municipalidad de Cusco, ¿no? El local de la municipalidad, y también está el museo del Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, te agradezco mucho, Jesús. Entonces, el tema central del fragmento alude justamente a esa investigación, que también se podría decir discusión,
sobre el lugar exacto del nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y la idea principal es la ubicación, ¿no? Que es el solar que está entre la esquina, entre la calle Coca y la Plaza Regocijo o Plaza de las Carreras. Muy bien, le agradezco mucho a la señorita que ha participado y ahora, atención, ahora sí lo voy a dejar sueltos. Vamos a leer un texto, pero percátense ustedes que lleva un gráfico el texto, ¿no? O sea, el texto está paralelo a la redacción, a la prosa escrita. Al costado hay una infografía, ¿no? Que tiene que ver con los datos básicos sobre el clima que hay que visualizar para que también entender lo que dice el texto, ¿no? O sea, es un texto mixto, ¿no? Donde tiene texto continuo o canónico y infografía o gráfico, ¿no? O sea, las dos cosas hay que revisarlas. Bueno, no vamos a poder leerlas porque nos demoraríamos mucho tiempo, pero sí, con la vista habría que leer y subrayar de qué trata esto trata sobre el cambio climático, que es el gran problema de nuestro tiempo, ¿no? O sea, no hay tiempo, no hay problema más grande, aparte de las guerras que estamos viviendo y la violencia que se vive a diario, el cambio climático. Estamos viendo que ahora en verano está lloviendo aquí en Perú, eso se debe también al cambio climático. Muy bien, vamos a dar unos 5 minutos para leer, por favor, y luego vamos a hacer preguntas como las que acabamos de hacer.
quieres de comida? Es rosa, es helado. Delicioso. Pero voy a llevar el helado. Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, atención. Vamos a resolver el texto 1 de la comprensión lectora. En primer lugar, los efectos del cambio climático. Hay algunos que no creen en la ciencia y creen que el cambio climático siempre ha existido a lo largo de la historia, ¿no? A través de miles y miles de años de civilización. Algunos sostienen, sobre todo los empresarios, los industriales, creen que el cambio climático es algo normal, ¿no? No es algo que deba ser combatido. En ese sentido, para la ciencia es claro que hay que evitar los peores efectos del cambio climático y tratar de preservar el planeta para que se haga habitable, ¿no? Es necesario limitar el calentamiento global en la medida de lo posible y con carácter urgente. En virtud del Acuerdo de París, los países acordaron reducir sustancialmente las emisiones mundiales de gases del efecto invernadero para permitir que el aumento de la temperatura media global en la superficie a largo plazo se mantenga muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados centígrados. En las COP, que son eventos internacionales mundiales sobre el cambio climático, en la COP 26, 27 y 28, los países subrayaron que los efectos del cambio climático serían mucho menores si el incremento de la temperatura fuera 1.5 centígrados en comparación con los 2 grados centígrados y expresaron su firme determinación de continuar con las iniciativas para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Resultados de la COP y de la IPCC. Los incumplimientos mensuales y anuales de 1.5 grados centígrados no significan que el mundo no haya alcanzado el objetivo de la temperatura del Acuerdo de París, que hace referencia a un aumento de la temperatura a largo plazo durante décadas, no meses o años concretos. Las temperaturas de cualquier mes o año fluctúan debido a la variabilidad natural, incluidos el Niño, la Niña y las erupciones volcánicas. Por consiguiente, los cambios de temperatura a largo plazo suelen considerarse a escalas decenales, OMM. No obstante, cuando se supera el límite de 1.5 grados centígrados durante un mes o un año, son señales tempranas que nos acercamos peligrosamente a superar el límite a largo plazo y sirven como llamadas de atención para aumentar la ambición y acelerar la acción en esta década crítica. NUMA. Por norma general, los cambios de la temperatura global se miden con respecto a la temperatura media de la línea de referencia histórica preindustrial de los años 1850 a 1900. Esta referencia es el periodo más seguro del que se dispone de observaciones de alta calidad de las temperaturas de la superficie terrestre y oceánica. Esto está en las organizaciones de las Naciones Unidas, 1.5 grados. ¿Qué significa y por qué es importante? En acción por el clima recuperado. Muy bien, vamos a la pregunta número 1. ¿Cuál es el tema? Desde las primeras líneas
Ya, hemos vuelto. Parece que la red no está muy buena. Ahora sí. Vamos a contestar la pregunta número 2 del texto mixto. En el texto, el término limitar tiene como antónimo ampliar, es lo opuesto, ya que la B no puede ser porque morigerar significa disminuir. Por lo tanto, el antónimo es ampliar. En la pregunta número 3, con respecto a la información del gráfico, es consistente sostener. Profesor, una No solo pregunta. En la 2, ¿por qué no puede ser exceder? en la 2, ¿por qué no puede ser exceder? Ya, según la RAE, según el diccionario de la Real Academia Española, más preciso sería ampliar. Yo me he basado en eso, ya que el diccionario de la Real Academia Española es el último tribunal, o sea, el tribunal más alto que tenemos para decir cuál es la palabra antónima o sinónima, ¿no? Pero claro, también podría ser exceder, limitar, exceder, ¿no? Pero acá como se refiere a una cuestión de temperaturas y tiene que ver con ampliar según la RAE, ¿no? Yo he tomado como referencia eso, la RAE, la Real Academia Española. Pero también, claro, exceder también tiene su, pero de lo que se trata aquí es, como se refiere a una ampliación de temperatura, no sé cómo se podría exceder la temperatura, ¿no? Pero ampliar sí. Una mayor temperatura. O sea, estamos jugando con el 2 puntos grados centígrados, que ya es el extremo, que estamos ahora en ese extremo, pero lo que se trata es de apoyar y de ayudar a que se rebaje a 1.5%, 1.5 grados centígrados, y eso eso tiene que ver directamente con la limitación, ¿no? No con la ampliación, sino con la limitación de que ya no se siga produciendo CO2, que ya no se siga quemando combustibles fósiles, ¿no? Petróleo. Más bien lo que habría que hacer es utilizar energías alternativas, ¿no? Para rebajar eso. Pero los países que se han comprometido a la rebaja, ellos mismos no cumplen, ellos mismos quiebran ese mismo acuerdo, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y Japón, que son los principales. Está bien, profesor. Profesor, ¿podría repetir la Ya, clave de hasta la ahí. 1, por favor? La clave de la 1, la necesidad de limitar el calentamiento global. Es una necesidad porque hay algunos científicos y hasta empresarios que dicen que el calentamiento global siempre se ha dado y que no es algo por el cual deberíamos alertarnos o asustarnos, ¿no? Pero los científicos, más bien los que son serios, señalan que sí debemos combatir, debemos limitar el alza del calentamiento. Alternativa de dados. Ya, muy bien, señorita, le agradezco mucho su participación. Y ahora vamos a la pregunta número 3. Dice, con respecto a la información del gráfico, ¿es consistente sostener que, de acuerdo viendo el gráfico, el calentamiento global es una realidad, ¿no? O sea, de todas maneras se va a producir por el efecto invernadero. O sea, los gases, el dióxido de carbono, hace que salga un vapor oscuro y que vaya tapando la atmósfera, poniendo como una especie de limitación, ¿no? A nivel de capas. Hay una capa que lo que hace es que no pueda traspasar cuando los rayos del sol
llegan a la Tierra y luego tienen que rebotar. Se supone que tienen que salir de la atmósfera, pero esta capa que se ha formado de dióxido de carbono no permite. Y entonces el mismo rayo regresa y recalienta la Tierra. Ese es el problema. Eso se llama efecto invernadero, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, con respecto a la información del gráfico, es consistente sostener que el efecto invernadero es el que produce el calentamiento o el recalentamiento, ¿no? No sé si está claro. B de bueno. Sí, profe. Y eso se puede ver en la tabla, ¿no? Y en la pregunta 4, bueno, también es que los rayos ingresan y no puedan salir, sino que también puede ser que la combustión, pero los volcanes producen también muchos gases cuando están activos. Los volcanes producen una humareda que evidentemente es combustión y que también ayuda y consolida este efecto invernadero, ¿no? O sea, no solamente es los rayos del sol, sino también la emisión de gases de los volcanes, ¿no? También sería una de las causas del efecto invernadero. Ya, muy bien. 3B. 4. Se puede inferir o deducir que los informes actuales sobre el calentamiento global, ojo que se puede deducir, ¿no? Los informes tanto del Acuerdo de París como las COPs, que hace poco, hace en febrero de pero en diciembre, es decir, en noviembre, a fines de noviembre de este año ha habido una COP en Brasil, ¿no? Que son las reuniones para ver esto del cambio climático, que es a nivel mundial, ¿no? Los informes tanto del Acuerdo de París como la de las COP señalan la necesidad de rebajar los promedios de temperatura por debajo de 2 grados centígrados, por debajo. Entonces se puede inferir que la mayoría ha llegado al acuerdo de rebajar, pero en la práctica no se ha hecho, ¿no? Tú puedes llegar a acuerdos verbales, firmar, pero no cumplir. Eso es lo que está ocurriendo. Los informes actuales sobre el calentamiento global dicen que los países que están comprometidos en este acuerdo deberían bajarlo, pero llegaron al acuerdo, pero no han cumplido con la realización del acuerdo. Hay una necesidad. Si estás tú dentro de esta organización, tienes que cumplir con lo que te acuerdas. Ya, o sea, la respuesta en 4 está en B de bueno. Un poco se habla más del Acuerdo de París, pero no se habla de la COP. La COP también tiene como propósito rebajar. Pero uno puede inferir que la COP también está en el mismo camino, ¿no? De la rebaja de 2 grados centígrados. En la pregunta número 5, se deduce del informe sobre los incumplimientos que medir las rebajas por los incumplimientos en meses o en años, ojo, no indican incremento del 1.5 para los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque se dan a grandes escalas y se ha empezado a medir desde el año 1885, según puedo ver aquí en el texto, según el texto, de 1850 a 1900 está la temperatura media de línea de referencia histórica. No se mide por años, se mide porque hay una línea de referencia histórica del año 1850 a 1900, ¿cierto? En ese sentido, los incumplimientos, o sea, medir las rebajas, no se mide pues en meses o en años. Esto no indica el incremento de 1.5, sino lo que indica es la medición del año 1850 al 900. Por lo tanto, no son indicadores de no rebaja, ¿no? Según el texto, último párrafo, desde dado. Muy bien.
hemos tratado de poner ejercicios con el texto mixto, que es amplio, pero ahora vamos a la parte filosófica, que siempre es dura, pero la vamos a dividir en un texto dialéctico. O sea, va a haber un texto A que sostiene una posición, ¿no? Y es de difícil comprensión, que yo voy a ir explicando, y el texto B también, que tiene una posición contraria al texto A, que también voy a ir explicando, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo despacio el texto dialéctico. La vamos a hacer en conjunto, porque no es de fácil resolución, ¿ya? Ya estamos, vamos a dar unos 5 minutos para leer, no sé, primero sería bueno que lo leamos con la vista y luego vamos a leerlo gradualmente para aclararlo, ¿ya? Vamos a dar unos tiempitos. ¿Podrías tú pasar a la sección B, texto 1A? ¿Podrías poner el texto, por favor, colega? Ya, muy bien, muy bien. Texto 1A. Texto de sección B, texto 1A. Ahí está. No sé si se ve. Ahí está, ahí está. Se refiere a la filosofía, pues, ¿no? Ustedes no se imaginan la influencia ideológica que tuvo este filósofo mexicano, Leopoldo Sea, que llegó al Perú también al primer Congreso Nacional de Filosofía hace más de 25 años atrás. Llegó al mexicano, pero hoy, claro, hoy día ya está muerto, pero el año 2012, el año 1900, llegó el año 80, creo. Y hace como 35 o 40 años llegó al Perú Leopoldo Sea al primer Congreso Nacional de Filosofía organizado en el Perú. El más influyente filósofo de la cultura mexicana, Leopoldo Sea, ¿no?
Bien, vamos a ver el texto de primero, texto 1A, ¿no? Como dice bien el texto, Leopoldo Sea ha reflexionado sobre la relación que hay entre la cultura occidental, o sea, Europa, y las culturas, por así decirlo, marginales o periféricas, como es el caso de América en la historia. En primer lugar, se empieza señalando en su obra que la originalidad siempre ha sido una de las mayores preocupaciones en América, la necesidad de ser auténticos y originales. Y eso porque nuestra cultura es propia y es auténtica y es totalmente diferente a la cultura europea, ¿no? Nuestra peculiaridad está en la cultura, justamente. Dice lo diferente y lo novedoso, lo innovador, es mostrar que la cultura americana es totalmente distinta de la cultura europea, y ahí estaría nuestra riqueza, ¿no? Al expandirse Occidente habría dado origen a un nuevo concepto de lo universal, es decir, la inclusión de los valores de la cultura americana, ¿no? Europa habría también tenido esta visión eurocéntrica, ¿no? De querer, a través de la filosofía como la de Descartes y la de Hegel, mostrar que ellos son el centro del mundo y un poco desmerecer las culturas que no son de europeas, ¿no? Hay un abismo abierto entonces ahí entre la cultura occidental europea y las culturas marginales o bárbaras, ¿no? Pero la peculiaridad del pensamiento de Sea es que él cree que puede conciliar, aunque no hay una postura totalmente excluyente, ¿no? Y para eso, para poder conciliar la cultura eurocéntrica con la cultura marginal, habría que afirmar la igualdad a partir de nuestra propia peculiaridad. Es decir, que más bien Europa es el que debería redefinir su propia identidad, ¿no? Reivindicando las tradiciones de los países, entre comillas, marginales, ¿no? Ya, esa es la intención. La intención de SEA es la conciliación, es decir, en el que Europa pueda reconocer en la cultura americana una identidad, ¿no? Que justamente se mostraría por la diferencia cultural, ¿no? Ya ese es el texto 1A, la conciliación entre la cultura europea y la cultura marginal América Latina, sobre todo, ¿no? Ahora veamos a Augusto Salazar Bondy, que es un filósofo peruano, a diferencia de Sea, que es mexicano. Hizo una reflexión sobre la cultura de la dominación y que de alguna manera debemos liberarnos de esta cultura de la dominación, que es uno de los temas centrales de su pensamiento. Esto se encuentra en varios libros, por ejemplo, Dominación y Liberación, donde Salazar entiende por cultura el nombre de un sistema de valores, símbolos y actitudes con que un grupo humano responde a los conflictos que provienen del mundo de la existencia. Esta forma correspondiente, culto para Salazar Bondy, es el individuo que ha asimilado en mayor medida este sistema de valores. La tesis es que la cultura de un pueblo dominado es necesariamente inauténtica, ¿no? Y donde se define la inautenticidad como una manera del ser humano a la conducta que la acción no corresponde al principio reconocido validado por el sujeto. La dominación es la relación en que una nación tiene el poder de decisión sobre los asuntos de la otra, es decir, hay una dominación porque una cultura impone su poder de decisión sobre la otra.
Así sucede con los países del tercer mundo. La dominación crea una cultura de la dominación, o sea, que corresponde a la subordinación existente en cuanto a la toma de decisiones. La cultura de la dominación está caracterizada por ser inorgánica, carente de creatividad, con carácter alienado y alienante, inauténtico, y con el predominio de patrones exógenos, o sea, externos de evolución. Los productos de una cultura de la dominación cubren un espectro muy extenso. Puede tratarse, por ejemplo, de la literatura rosa, con gran éxito en el mercado. Puede tratarse de una telenovela. Puede tratarse de objetos de arte. ¿No? En todo caso, se trata de productos provenientes de una conciencia alienada, ¿no? O sea, no tomamos lo propio, sino tomamos lo ajeno y tratamos de hacer lo ajeno y no lo propio. A la cultura de la dominación se opone una cultura de la liberación, que demanda que una nación tenga el poder de decisión sobre sus propios asuntos. Para alcanzar a los países dominados, esta situación se requiere que realicen una genuina revolución cultural. La cultura de la liberación tiene varias marcas. Una de ellas es cancelar la distinción entre cultura de élites y cultura de masas, entre la alta cultura y la cultura popular. Entonces, lo que hay que hacer es cerrar la brecha entre la alta cultura y la cultura popular. Hay que ir cerrando brechas a la desigualdad, ¿no? Solo podremos ser liberados cuando se cierre esa brecha y cuando ya no haya dominación, ¿no? Y la revolución sería genuina si podemos cancelar la diferencia entre la cultura de las élites y la cultura de las masas. Es decir, cuando cancelemos la distinción entre la alta cultura y la cultura popular. Esto se encuentra en Filosofía de la Cultura, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, volumen 15, del celebrado profesor sanmarquino David Sobrevilla, ya fallecido también, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta número 1 de ambos textos. Lo que tenemos que comparar es cuál es la diferencia del texto A con respecto al texto B. En primer lugar, debo decir que el texto A, para Leopoldo Sea, existe la posibilidad de que lo americano, o sea, la cultura marginada, es auténtica porque siempre ha buscado ser distinta y culturalmente diferente, y en esto consiste su autenticidad, ¿no? Su cultura. Es una cultura totalmente diferente de la cultura eurocéntrica, y por eso, en el mismo nivel, debe pelear con los europeos por la cultura. Los europeos tienen su cultura, nosotros también tenemos nuestra cultura, que está al mismo nivel de la de los europeos. Lo que debe existir es una reconciliación entre ambas culturas. En el caso del texto B, ahí hay una dominación, y la única forma de salir de esa dominación es a través de una revolución cultural, es decir, a través de liberarnos totalmente de la dominación. Y esto tiene que ver con cancelar de manera radical la alta cultura de la cultura popular. O sea, hay que hacer una revolución. Hay que cancelar, dice. Acá hay la pelea. En el caso de Salazar Bondi, la lucha tiene que darse de forma frontal, ¿no? No es que en el caso de Leopoldo Sea que haya la posibilidad de una reconciliación. En el caso de Salazar no hay posibilidad, sino hay que romper la dominación, porque el dominador no va a dejar sus intereses así nomás, porque va a querer seguir dominando, y entonces eso se tiene que romper con una revolución cultural. Vamos a la pregunta número 1. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algo por aclarar. No, profe. Sí, dime, hijo. Apellido. No, profe, continúe. Ya. Muy bien. Entonces, ya, la diferencia con sea que sea es conciliador, pero esa conciliación
depende de la creencia de que nuestra cultura es tan igual como la cultura europea, ¿no? Están al mismo nivel, por así decirlo. Y por eso puede haber una conciliación. En el caso de Salazar no puede haber una conciliación, sino que tiene que haber una revolución cultural, porque el dominador nunca va a dejar, nunca se va a comparar su cultura con la cultura marginada. Por eso es que Salazar, en ese sentido, propone una filosofía de la liberación. En cambio, Sea propone una cultura de la reconciliación. Entonces son dos puntos opuestos, ¿no? Vamos a la pregunta 1. El tema principal que abordan ambos textos corresponde a, bueno, es una reflexión sobre la filosofía de la cultura, ¿no? Ambos abordan las dos perspectivas distintas de los problemas de una filosofía de la cultura. La cultura, para Sea, la cultura americana está al mismo nivel que la cultura europea. En cambio, para Salazar, la cultura americana está por debajo de la cultura europea, está dominada, ¿no? La alternativa A es el tema que abordan ambos textos. La pregunta número 2. La diferencia de culturas en ambos filósofos radica en la dupla marginación-dominación. O también podría ser, en lugar de marginación, conciliación-dominación, ¿no? En los libros de Sea se alude a la marginación. Bueno, hay una marginación. En cambio, en los textos de Salazar se alude a una dominación. O sea, los europeos quieren marginarnos porque creen que su cultura es eurocéntrica, que es superior. En el caso de la dominación de Salazar, la cultura dominadora quiere establecer su hegemonía y simplemente quiere que nosotros seamos subordinados. O sea, los libros de Sea aluden a la marginación, en cambio los de Salazar a la dominación. Alternativa de heredado. En la pregunta número 3, el término alienado es sinónimo de... El término connota no ser uno mismo, sino sentirse otro, por lo tanto extraño al mundo en que vive. Eso quiere decir extrañamiento. O sea, el hombre alienado vive como un extraño en el mundo en que vive. ¿Correcto? Extrañamiento. El término connota no ser uno mismo, sino sentirse otro, por lo tanto extraño al mundo en que vive. Y la pregunta número, la alternativa... Sí. ¿Por qué la 3 no podría ser sometimiento? La palabra alienado procede de enajenado. En el caso del enajenado podría ser un esquizofrénico que se siente otra persona, ¿no? O sea, una persona enajenada se desconoce a sí misma, se cree otra persona. O sea, tiene que ver con extrañamiento, ¿no? No me reconozco a mí mismo. En cambio, alienado no solamente es el que se somete, o sea, el dominado, sino que extrañamiento tiene que ver con el que se desconoce, con el que pierde identidad, mejor dicho. Alienado es la persona que no tiene identidad. En cambio, el sometimiento simplemente es el dominado, ¿no? Más concreto, más directo, es alienado, tiene extrañado. Extrañado quiere decir dejar de ser uno mismo, pues, ¿no? Y querer ser otra persona. Querer ser como los norteamericanos o como los europeos. Eso es un extrañamiento, extrañado. O sea, no se trata de... Ya, muy bien. 3C. 4. En el texto, el término eurocéntrico manifiesta una tendencia a la
marginación, según lo cual sea, el haber excluido a Britania muestra todas las luces de marginación, ¿no? O sea, el haber excluido de Europa a Inglaterra es una marginación. Los europeos dicen que Inglaterra no es europea, pero nosotros sabemos que Inglaterra es europea, ¿no? Siempre se consideró europea, aunque no esté en el continente, ¿no? Esté en las islas, sin embargo siempre ha sido europea. Pero según sea, inclusive se ha llegado al extremo de querer marginar a Britania, de heredad. La pregunta número 5 para el texto B: si no se lograra superar la cultura de la dominación, el camino a seguir sería ¿cuál? O sea, si no se logra culturalmente, habría que hacer otro tipo de revolución, ¿no? Por la vía militar o algo así. Por eso no basta que sea una insurrección, sino que debe ser una revolución. Por la revolución hay una revolución cultural. Pero también, como puesto de Salazar, primero está la revolución cultural. Y si ya no se realiza la revolución cultural, se tiene que realizar la revolución militar, ¿no? O sea, ya la revolución violenta, como se dice. La genuina revolución es la revolución que apela a la violencia, como ocurrió con la Revolución Francesa, como ocurrió con la Revolución Rusa, como ocurrió con la Revolución China, ¿no? Todas estas revoluciones han sido por medio de la violencia. Alternativa C. ¿Está bien? ¿Alguna duda, algo por aclarar? Y ahora lo que nos queda es el texto, por favor, en inglés, texto 2. Un texto 2 en inglés, por favor. Ajá. Este texto 2 es un texto que se refiere al filósofo John Locke. Este filósofo, que es uno de los grandes sabios y además es el creador de la ideología liberal o del liberalismo moderno, John Locke. Aquí vemos que su principal amiga y admiradora era Damaris Woodward Macham, o Lady Macham, y hay una narración acá rápida nomás. Ya estamos 5 minutos, no más. Nos va a quedar corto el tiempo. Porque la traducción, el libro de la traducción también nos va a demorar, ¿no? Creo que hemos hecho demasiado material para 2 horas.
con el filósofo Locke, que es breve y fácil. En primer lugar, era amiga de Lady Machen, pero también de jóvenes parece que había algo más, ¿no? Entonces eran unos amigos interesantes que cuando entró de ya mucho mayor, lo parece que los machan, o sea, el esposo y ella lo cuidaron hasta el final, y él falleció pues en la residencia de los condes, ¿no? De los machan. Entonces el tema central del texto aborda las referencias principales sobre la vida de Lady Machen, o sea, algunos datos biográficos sobre la vida de esta dama, que era amiga de John Locke. La respuesta está en A. La pregunta 2, el término reputado utilizado en el texto significa reconocido. El padre de Damaris era un ilustre profesor de estudios clásicos en Cambridge, la principal universidad inglesa. El número 3, ¿qué hubiera sucedido si en el caso particular Damaris y Locke en sus cartas no hubieran fleteado? ¿Qué hubiera sucedido? De repente no hubieran mantenido solo una relación de amistad, ¿no? De repente hubiera sido una relación mucho más romántica. 3A. O tal vez no hubieran sido amigos, ¿no? O sea, no hubieran mantenido una relación personal. Y la pregunta número 4, se infiere que si la relación no se hubiera mantenido a lo largo del tiempo, posiblemente no hubiera conocido muy bien a Locke. ¿Sí? Dime. La alternativa sería la D. ¿Aló? Estamos en la pregunta número... ¿Qué número? ¿Qué pregunta? En la 4. La 4. ¿Por qué Damaris se convirtió en la biógrafa de Locke? Porque en primer lugar, cuando se mudó a su casa, conoció más a Locke. Y en segundo lugar, también pudo conocer su biblioteca y saber más sobre los conocimientos de este sabio, ¿no? Por eso se convirtió en biógrafa. Pero si no se hubiera mantenido esa relación de amistad, no hubiera sido la primera biógrafa de Locke. Alternativa de dado. Y por último, la pregunta 5. ¿Qué hubiera sucedido si Locke no hubiera sido acogido por los Marchand? Bueno, no, de repente Damaris no habría tenido contacto con Newton y Leibniz, ya que la biblioteca de Locke tenía libros de Newton y de Leibniz, ¿no? Que son dos grandes filósofos ingleses. Y Leibniz es alemán. Newton es inglés y Leibniz es alemán. Son los dos grandes sabios del siglo XVII y XVIII. O sea, si no hubieran acogido en su casa, Locke no se hubiera mudado con toda su biblioteca a su casa, más seguro que Lady Machen no hubiera conocido, o sea, no hubiera tenido contacto con estos dos grandes filósofos y científicos que son Newton y Leibniz, de heredado. Y ahora vamos rápidamente, por favor, el texto, el último texto, que es, si lo podría subir, amigo, en inglés, rápidamente nomás, ya faltan 2 minutos. Ahí. Bueno, que ya vamos a ver la primera pregunta. Bueno, el tema central tiene que ver con el asombroso descubrimiento de las rocas prácticas en la isla Trinidad. Alternativa D de dado.
En la pregunta 2, el sinónimo contextual de la palabra escombros es basura, B de bueno. En la pregunta 3, es incompatible con la prueba muestra que los plásticos tienen varios siglos de antigüedad, B de bueno, B de bueno. En la pregunta 4, se infiere de lo que se afirma en el texto que, D de dado, los restos plásticos quedarían atrapados en las capas geológicas. Y por último, ya que estamos al final, si no hubieran encontrado restos plásticos en las rocas, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera sucedido, sin lugar a dudas, D de dado, o sea, la geología no tendría una preocupación tan alarmante, D de dado. Muy bien, jóvenes. Aunque apresurando en el último texto, hemos llegado al final, justo son las 12. Yo les agradezco mucho su interés por la habilidad verbal y espero que tengan ustedes un bonito fin de semana. Les pediría, por favor, al que me acompaña con la edición de esta clase, el pantallazo correspondiente. Yo le agradezco mucho su colaboración al colega y amigo tocayo José Romero. Gracias. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias por su atención.